Hola Mario, buenos Hola, días. buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Encantado Bueno, de hablar contigo. muchísimas gracias. De verdad es un honor tenerte con nosotros y muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Pues Mario, nada, estaba antes presentándote, contando, bueno, pues la gran inminencia que tenemos y el que nos puedas contar, asesorar buenos consejos, ¿no? De cómo podemos pasar estos días y cuáles son todas las fases que vamos a ir viviendo. Sí, bueno, gracias por tu generosidad llamándome eminencia. No, soy un buscador, me pasaré toda la vida buscando y es verdad que sí he tenido la fortuna de estar con grandes eminencias que me han enseñado mucho y algo espero que se me haya pegado. Y lo que comentas tú de cómo pasar esta situación, bueno, pues nosotros ante este mundo totalmente nuevo que de alguna manera ha revolucionado todos nuestros esquemas de lo que parecía posible, pues tenemos que encontrar algunos mapas que de alguna manera nos ayuden a orientarnos un poco en esta situación tan nueva. Eh, Korzybski, que fue el creador de la lingüística aplicada, utilizó una frase que luego lo han comentado mucho en programación neurolingüística, el origen es de él, Alfred Korzybski, que decía que el mapa no es el territorio, es decir, que uno pues va a un restaurante, le dan una carta del el menú y tienes una idea de lo que hay, pero para nada se parece la carta a luego, bueno, no se parece para nada, se parece algo a lo que luego vas a comer, pero no puede sustituir la experiencia de comer. Pues pasa lo mismo. Nosotros podemos tener un mapa basado en situaciones en las que el ser humano se ha encontrado a lo largo de su historia que nos puede tener una idea de lo que nos vamos a encontrar y cómo movernos en este territorio. Ahora, al ser el territorio nuevo, pues ningún mapa puede sustituir la experiencia de caminar por ese territorio, precisamente porque es nuevo. Sí es cierto que haber caminado por territorios parecidos, no los mismos, sí nos pueden dar bastante luz para hacer frente a la situación actual, pues con mucho más entusiasmo, aunque parezca sorprendente la palabra, y mucha mayor confianza de que realmente en este mundo de tanta dificultad, en este cambio tan disruptivo, verdaderamente sí existe una oportunidad si la buscamos, si somos capaces de ir más allá del dolor y buscar el crecimiento. Vale. Y, por ejemplo, claro, muchas personas como que se pueden agarrar, ¿no?, a esa parte de dolor. En estos días, ¿qué podemos pensar, ¿no? O cómo podemos cuidar esa parte de, pues siempre se habla, ¿no?, del cuerpo, de la mente, del alma. ¿Qué podemos hacer o qué consejos nos puedes dar, Mario, para poder avanzar? Bueno, vamos a ver. Primero tenemos que marcar una distinción en el lenguaje. Nosotros tenemos que entender que hay dos tipos de conciencia en el ser humano. Nosotros creemos que hay una, en realidad hay dos. Uno es lo que se llama el consciente y el otro el inconsciente. Entonces, en el consciente, el consciente utiliza el lenguaje y por eso nosotros siempre pensamos en lenguaje. No se puede pensar sin lenguaje. Sin embargo, el inconsciente no utiliza lenguaje. Entonces, lo primero que tenemos que marcar es una diferencia consciente entre lo que es dolor y sufrimiento. El dolor es consustancial con la naturaleza humana. Hoy está habiendo mucho, mucho dolor, mucho dolor. La pérdida, pues fíjate, nosotros hemos perdido un amigo muy querido, entonces la pérdida, eso es un dolor que te llega al alma y es parte de nuestra naturaleza humana. El dolor bueno, de la preocupación, el dolor de la pérdida económica, en fin, ese dolor es normal y pretender negarlo, pretender anularlo es absurdo. Ahora, otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento es la intensidad o hacer que se prolongue más. Es absolutamente mental. Entonces, sobre el dolor no podemos hacer nada, es lo que es. Sobre el sufrimiento podemos hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros utilizamos una serie de esquemas que nos atrapan en el sufrimiento. Pero nosotros, al no ser conscientes, porque operan por bien consciente, de que eso se ha añadido, vivimos el dolor con una intensidad, con un sentimiento de impotencia y de desesperanza que realmente nos bloquea. Entonces, respecto
a tu pregunta sobre qué podemos hacer a nivel corporal, a nivel mental y a nivel anímico, yo te diré lo siguiente. Nosotros lo sabemos porque hay mucha experiencia a lo largo de los años de aquello que ha ayudado a los seres humanos, aquello que ha anulado la capacidad que tenemos los seres humanos de hacer frente a la dificultad. Entonces, ¿qué es aquello, por ejemplo, que ayuda y que anula a nivel del cuerpo? A nivel del cuerpo, anula el sedentarismo. ¿Por qué anula el sedentarismo? Por una razón muy sencilla. Cuando una persona no se mueve, cuando una persona está pegado al sillón, a la silla durante demasiado tiempo, pasan cosas que repercuten a nivel cerebral. Parece mentira que algo que aparentemente no tendría que ver nada con el cerebro, tenga tanto que ver con el cerebro. Entonces, cuando una persona no se mueve, cuando una persona cae en el sedentarismo, dejan de producirse o se producen en menos cantidad una serie de sustancias químicas, de moléculas altamente complejas a nivel del tejido cerebral, que se llaman neurotransmisores, que son muy importantes. Se llaman neurotrofinas, que son muy importantes para la formación de nuevas neuronas y de nuevas conexiones. En el proceso de reinvención de un ser humano, se tienen que formar nuevos circuitos cerebrales para poderse adaptar a las nuevas circunstancias. Para que esos circuitos se formen, tiene que haber en el medio, en el tejido cerebral, estas sustancias, estas neurotrofinas, sustancias muy complejas, que permiten que las neuronas puedan conectarse, incluso que células madre cerebrales, que son pluripotenciales, empiezan a convertirse en neuronas. Entonces, lo primero te diría que esto dificulta. Todo lo que sea moverse sí favorece que esas sustancias se produzcan. Segundo tema, muy importante, la postura. Parece una tontería que la postura tenga algo que ver en la situación anímica de una persona, pues tiene mucho que ver, como han demostrado montones de investigadores. Entonces, cuando uno se levanta por la mañana, es muy importante que su postura para no dejarse empequeñecer, no dejarse encoger, que su cuerpo no se encoja ante la magnitud de los acontecimientos que estamos viviendo. El propio tono de voz. El tono de voz está mandando mensajes al cerebro porque tú, si tienes un tono apagado, al cerebro le estás manteniendo en la idea de que la situación es ingobernable. Si tú utilizas un tono con energía, no digo un tono histriónico, exagerado, un tono con energía, un tono con ánimo, el cerebro realmente empieza a generar sensaciones y sentimientos de que estás mejor. Otro tema muy importante es la nutrición. O sea, pero no una nutrición ya para tener bien el corazón, para controlar el azúcar, para controlar el peso, que está muy bien, claro. Una nutrición para la salud cerebral, por ejemplo. Está muy demostrado científicamente que cuando entramos en periodos de alta ansiedad, nuestra avidez por el azúcar aumenta. Y esto en parte es debido a que se libera una sustancia que se llama cortisol, y el cortisol lo que tiene es que mandar una cantidad enorme de glucosa a la sangre. Entonces, te apetece tomar dulces, bollitos, no sé qué. Yo no digo que los dulces y los bollos en sentido de forma moderada sean dañinos, pero el consumo masivo de azúcar sí es dañino porque produce inflamación cerebral y esa inflamación cerebral potencia la ansiedad y la depresión, cosa que nosotros no queremos en esta situación, que es lo que nos faltaría, caer en un estado de angustia, en un estado de depresión. Y luego, por ejemplo, el tema del sueño. El sueño está muy infravalorado por nuestra sociedad, porque nos parece que es una pérdida de tiempo y siempre hay algún iluminado que dice por ahí, si duermes menos horas, tendrás más horas para triunfar. No tiene ni idea de lo que habla, pero es que no tiene ni idea. O sea, no hay un solo estudio científico que vaya a encontrar que tenga un cierto peso que muestre que la privación de sueño es bueno para alguna cosa en el ser humano. No. Y ahora, por ejemplo, que estamos haciendo frente al COVID-19, sistema inmune es mucho más potente. Bueno, pues a nosotros nos interesa tener un sistema inmune potente porque si se ha colado alguno de estos virus, de alguna manera nuestro sistema inmune se encargue de él. Entonces, estos tres elementos son muy importantes. A nivel de la mente, yo te diría, Miriam, lo siguiente. A nivel de la mente, una de las trampas en las que caemos, uno de los esquemas disfuncionales, que ni más ni menos ha tardado 2.470 años
en aceptar en aceptarse el nivel médico de ese impacto negativo es esa tendencia de la mente a irse al pasado, a lamentarse o irse al futuro a preocuparse. ¿Por qué digo exactamente ese tiempo? Por una sencilla razón, porque en los últimos 30 años la investigación médica ha mostrado que cuando tú aprendes, como hacen en distintas culturas, a mantenerte en silencio, mantenerte en el presente, a traer la mente de vuelta cuando se te va al pasado o al futuro, se ha visto que el cerebro funciona con más eficacia, que el sistema inmune es más potente y que encima la persona está mejor porque se está ocupando de lo que tiene ese día y no porque cometió hace 10 días los problemas que tendrá en el futuro. Y desde el punto de vista, para tampoco extender demasiado, desde el punto de vista anímico, el alma, que es la dimensión trascendental de la persona, lo que va más allá de nuestro ego, de nuestra propia materia, etcétera, hay una serie de cosas que se ha visto que tienen un impacto enorme, pero con unos beneficios extraordinarios a nivel del cerebro y que cuando haces lo opuesto, los efectos son negativos. Por ejemplo, muy típica la cultura de la queja. Muy Por poco, ejemplo, perdona, Mario, que se ha cortado. muy típica la cultura de la queja. Quejarse de todo, quejarse de todo. Y muy poca la cultura, o muy escasa la cultura de la gratitud, saber dar gracias. Lo mismo que hay mucho, yo tengo tantos derechos, bueno, también tendrás algunos deberes, digo yo. Todos tenemos derechos y deberes. Entonces, la cultura. Y ahora nos estamos dando cuenta que no se puede dar por hecho estas cosas. Yo no puedo dar por hecho que salgo a la calle cuando me la gana, no, ya no. Yo tampoco puedo dar por hecho que esto va a durar X. Yo tampoco puedo dar por hecho que esto le va a afectar al vecino, pero a mí que me va a afectar si yo estoy sano como una pera. No, 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 ya no podemos dar por hecho estas cosas. Y entonces tampoco tenemos que dar por hecho que veamos, que oigamos algo que comer. Y la gratitud se ha visto a nivel científico, porque para mí es muy importante que estas cosas estén apoyadas científicamente, porque en mi forma de pensar, si no, personalmente, salvo que tengas una experiencia directa, pierden credibilidad. Lo que se ha mostrado es que cuando una persona es más agradecida cuando se levanta, el cuerpo lo nota, su sistema inmune es más potente, su tensión se controla mejor, incluso estados diabéticos mejoran. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el cuerpo, la mente y el alma, la parte espiritual, la parte trascendental de un ser humano están tremendamente interconectados y todo influye en todo. Entonces, en este momento, nosotros lo que tenemos que cuidar es de lo que puede ser cuidado, de lo que nuestra capacidad de influir. Nosotros no podemos influir en ciertas cosas de enorme magnitud que están ocurriendo. Sí podemos influir en cosas de pequeña magnitud que si las pones todas juntas, todos haciendo en la gran magnitud. Mario, te escuchaba entrecortado, se cortaba un poquito la conexión. Eh, no, no, sé No sé dónde si. no sé dónde se ha cortado. Eh, No, en la parte de magnitud, no sé si estabas con wifi o algo, pero se corta un poquito. sí, Hay veces, si se puedes corta quitar cada a dos lo por mejor la tres. wifi, Me voy a ir a otro sitio. No sé, a ver si se oye. además con todo tan interesante, Vale, queremos escucharte. vale. ¿Quieres que quite la wifi? Si a lo mejor quitas la wifi, hay veces Sí. que pasa porque coge mejor los datos, porque la wifi hay veces que, vamos, si quieres hacer una prueba. Vamos a ver. Espera. ¿Me oyes? Sí, sí, ¿Mejor? has quitado. Vamos a ver si. Sí,
Bueno, pues lo que decía es que nosotros podemos hacer cosas, en principio, de pequeña magnitud, que es estas cosas que he comentado a nivel del cuerpo, a nivel de la mente y a nivel anímico, a nivel de la parte más espiritual de la persona. Y si todos hacemos esto a nivel pequeño, claro, cuando sumas todos eh, estos pedacitos, al final construyes algo muy grande y sí que tienes un impacto en las circunstancias externas. Mari, y ahora es buen momento en el que nos empecemos a plantear cosas, bueno, porque yo creo que al estar como viviendo todo eso te empiezas a plantear pues muchas cosas, pues de maridos, familias, trabajo, bueno, pues cada uno se estará planteando su vida. ¿Es buen momento para tomar como decisiones o reflexionar en estas cosas o a lo mejor nos podemos confundir por toda la magnitud que estamos viviendo? Muy buena pregunta. Vamos a ver, yo creo que siempre es muy buen momento para reflexionar si uno reflexiona estando equilibrado. Si, o, por ejemplo, no es buen momento para reflexionar cuando una persona ha tenido un disgusto y en ese momento ha perdido su centro, ha perdido su eje. En ese momento todo lo que pienses está ya matizado, alterado por tu situación afectiva. Entonces, lo primero que hay que hacer es equilibrarse. Cuando una persona se ha equilibrado, ha buscado su centro, como dirían los japoneses, su hara, se ha conectado con su centro, entonces en ese momento sí es muy buen punto para reflexionar sobre, primero, el punto donde estás. Segundo, el punto donde te gustaría estar. Tercero, lo que tienes que hacer entre medias. No hemos de olvidarnos de una cosa, Miriam. Y esto te lo digo por experiencia, no te lo digo porque quiera transmitir un mensaje positivo, aunque me gustaría que se entendiera desde el punto de vista positivo. El ser tiene una capacidad extraordinaria de, primero, desear cosas, segundo, imaginar eso que desea y, en tercer lugar, crear eso que ha imaginado porque lo deseaba. Entonces, no debemos olvidarnos de esto. No somos víctimas de las circunstancias que tengamos pasivamente que aceptar las cosas, más que aceptar, que resignarnos a lo que hay. Tenemos que aceptar la tremenda dificultad del desafío, pero no minimizar nuestros recursos, no minimizarlos. O sea, no tenemos que perder cifras. La mal llamada gripe española, porque no se originó en España, la mal llamada gripe española causó millones de muertos. En la época del cólera, de la peste bubónica durante la Edad Media, 2/3 de la población de Europa desapareció y hemos salido. Es decir, lo que quiero decir es que no podemos perder de vista ni la envergadura del desafío, porque seríamos unos insensatos, pero tampoco podemos perder de vista la capacidad que tiene el ser humano, que tenemos los seres humanos, cuando creemos, cuando tenemos fe en nuestras posibilidades y cuando estamos sobre todo abiertos a la cooperación, es decir, cuando no lo convertimos esto en un juego del ego, yo solito puedo con todo, no puede uno solo con casi nada, pero juntos podemos con casi todo. Entonces, es importante anclarse en esto porque lo vamos a necesitar. Porque cuando acabe esta situación de pandemia, que acabará, no sabemos al mundo cómo va a estar, no lo vamos a poder predecir. Es que a mí me hace gracia cuando hay personas que empiezan a decir, no, y esto será así, así. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Entonces tenemos que tener esa humildad de decir, me voy a encontrar con un mundo nuevo. ¿Cómo voy a hacer o qué voy a hacer para estar preparado? ¿Qué podemos hacer juntos para estar preparados de tal manera que ante ese mundo nuevo aflore nuestra mejor versión y no nuestra peor versión? Porque en las situaciones de caos que se alteran profundamente los sistemas, o el sistema va abajo y se destruye, que eso sería enfrentamientos, celos, envidias unos de otros, iras, o el sistema evoluciona a un nivel de sofisticación superior, con lo cual nos convertimos en personas más creativas, más entusiastas, más generosas, más cooperadoras y mejoramos un poco la sociedad de la que venimos. Porque es verdad que venimos de cosas muy buenas, pero madre mía, anda que no hay cosas que cambiar. La rivalidad entre países, la rivalidad dentro de los países, tantas personas en las empresas que no se sienten a gusto trabajando en las empresas, la deshumanización general. Hombre, tampoco venimos del paraíso terrenal.
Pues vamos a aprovechar esta oportunidad, ya que vamos a perder todos en el tener, vamos a tener menos dinero, vamos a tener menos trabajo, vamos a tener menos empresas, para crecer un poco en el ser, para ser más generosos, para ser más entusiastas, para ser más confiados, para ser más atrevidos, para ser más emprendedores, para ser mejores líderes. Vamos a aprovechar esto, porque es que si no, lo único que vamos a sacar de esta situación es dolor, dolor y dolor. Y vamos, no creo que los seres humanos que alardeamos de ser tan inteligentes no podamos sacar algo de algún valor o de extraordinario valor de una situación tan difícil como esta. La verdad es que es una maravilla escucharte, Mario, porque te da un chute de energía para seguir avanzando, la verdad. ¿Sabes lo que pasa, Miriam? Que yo cada vez estoy más enamorado del ser humano. Lo digo de corazón. No de todas las cosas que hacemos los humanos, porque hacemos cosas muy feas los humanos. También hacemos cosas maravillosas. En esta situación tan límite en la que se encuentra el mundo, estamos viendo gente que está aprovechándose de una forma muy fea, como hemos visto, vendiendo material médico en el mercado, este que se llama mercado negro a precios abusivos, utilizando redes sociales para sacar información, montando plataformas para sacar dinero con un fin benéfico cuando en el fondo era una estafa. Estamos viendo eso, pero lo que estamos viendo en muchísimo mayor nivel son montones de iniciativas por parte de empresas que no salen en televisión, de particulares que no salen en televisión, de grupos de seres humanos que tampoco salen en televisión y para los que desde luego va también el aplauso de las 8 de la tarde. Estamos viendo en el personal sanitario, en todo, en el ejército, en montones de personas, en toda esa gente extraordinaria que está limpiando las calles y los lugares públicos. Estamos viendo una cantidad de hechos hermosos que no podemos pasar por alto. Es decir, en el núcleo del ser humano hay algo de excepcional valor. ¿Cuál es nuestro problema? Que nos pasamos la vida investigando el espacio exterior y el mundo interior, ese vamos a dejarlo porque ese solo es fuente de problemas. ¿Cómo que fuente de problemas? Será fuente de problemas cuando no aprovechemos las oportunidades que hay. Entonces, ¿de qué se trata en este momento? Pues precisamente en este momento de lo que se trata es de sacar nuestra mejor versión y no nuestra peor versión. Y eso es lo que se está viendo. Tú miras al... Lo que pasa es que eso muchas veces, en general, no ahora, pero en las noticias en general que estamos acostumbrados, solo sale lo malo. Y y suele decirse que mete más ruido un árbol al caer que 100 árboles creciendo, ¿no? Y eso es lo que creemos, pero el mundo está lleno de gestos maravillosos y de gente maravillosa. Vamos, la mayor parte de la gente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que poner en valor eso y rescatar eso y hacer que eso emerja, porque realmente esto no es una utopía, no es ilusorio. Realmente, si nos empeñamos en esto, podemos crear, más allá de esta época dolorosa de pérdida enorme, podemos crear un mundo del que nos sintamos mucho más orgullosos, porque podemos mejorar este mundo. Vaya que se lo podemos mejorar entre todos, ¿cómo no? Bueno, por lo menos que todo esto nos sirva de algo, ¿no, Mario? Porque después de estar viviendo lo que estamos viviendo, si ni siquiera nos sirve para mejorar como sociedad y a nivel individual, pues sería una pena, sería una gran pérdida. Mira, uno de los mejores cirujanos cardíacos del mundo, el doctor Cosgrove, que fue durante muchos años el jefe de servicio de cirugía torácica de la Cleveland Clinic, un cirujano absolutamente espectacular. Era un hombre que él se formó en el Hospital General de Massachusetts, forma parte del grupo de Harvard, era un estudiante muy brillante, una persona muy cercana, era muy querido, pero pensaban que este hombre no llegaría muy lejos en la cirugía. Pues porque teóricamente le faltaba ese don que tiene que tener un gran cirujano cardiovascular. Y curiosamente este hombre no solo se convirtió en uno de los mejores cirujanos cardíacos de la historia, junto a Favaloro, a De Becky, a todos estos genios, pero es que además revolucionó la cirugía cardíaca. Entonces, una vez le preguntaron, doctor Korsloff, ¿cómo es posible que usted se haya convertido en un cirujano tan espectacular cuando ya revolucionó la cirugía cardíaca, cuando sus propios educadores, sus propios formadores pensaban que usted no tenía futuro? Y entonces él dijo lo siguiente: nunca entendieron cómo me relacionaba yo con los errores.
Nunca entendieron cómo me relacionaba yo con las cosas que no salían bien. No me hundía en la desesperanza, no me hundía en la culpa, no me hundía en la amargura. Quería saber qué se podía aprender de ahí. Y entonces él acuñó una frase que me pareció maravilloso. Dijo, un error solo se convierte en un fracaso si no se aprende de ello. Es decir, los errores que se hayan podido cometer, tanto en no tomarse muy en serio la envergadura de esta pandemia, hasta tomar medidas tardías, hasta etcétera, etcétera, solo se convertirán en un fracaso si no aprendemos de ello. Y ese es el problema, que si lo único que hacemos es atacarnos unos a otros, no sé cuántos y tal, pues no vamos a aprender. Si intentamos esconder la cabeza bajo la tierra, como dicen que hacen las avestruces, que no hay ninguna avestruz tan tonta en África que haga eso, entonces no aprenderemos. Entonces nosotros tenemos, pero activamente, como elección personal, que buscar la oportunidad en medio de la dificultad. Y por supuesto la oportunidad no va a aparecer envuelto en unas ropas de seda, una cosa, aquí está la oportunidad, yo soy la oportunidad. No, la oportunidad va a aparecer, como suele decir, en ropas de faena, bien oculta. Tenemos que buscarla activamente. La oportunidad existe, ha existido siempre, pero es una disposición mental. Entonces, ¿ahora qué es lo fácil? Lo fácil es caer en la sensación de impotencia, caer en la sensación de desesperanza. Si eso es lo fácil, si eso es lo que te pide de alguna manera la mente, que caigas en eso. Pero eso no es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es como el ave fénix, surgir, resurgir de las cenizas y decir, ¿qué mundo podemos hacer a partir de esto? Se están viendo gestos de generosidad, como he comentado. Gente que no se hablaba empieza a hablarse, empiezas a echar en falta personas con las que normalmente pues no tenías mucha conexión y les mandas un WhatsApp, les mandas un email, los llamas, lo que sea. Es decir, estamos de alguna manera entendiendo dos cosas. Primero, la fragilidad humana que nos tumba. Un virus nos tumba. Y número dos, la grandeza humana, que es, sí, tú me has tumbado, pero yo me levanto, pero con el doble de fuerza con la que yo vivía antes. Y eso entiendo que es algo que podemos hacer. No digo que sea fácil de hacer. Y sobre todo que es especialmente difícil de hacer con pérdidas humanas, con dolores muy intensos. Y eso hay que recorrer el proceso de duelo que llevará el tiempo que lleve. Más allá de eso, es imprescindible que tomemos esa disposición. Es imprescindible. No digo que sea fácil. Lo fácil muchas veces no es lo correcto, lo fácil muchas veces no es lo inteligente, lo fácil muchas veces no es lo que nos lleva al mejor sitio. Y esa es mi forma de verlo, Miriam. Y cada día uno tiene que trabajarlo, porque si no la tendencia es ir hacia abajo. Y entonces, ¿qué haces? Conviertes un problema que es difícil en un problema insoluble. Totalmente de acuerdo, Mario. ¿Se ha oído bien? Sí, sí, ahora perfectamente, la Vale, verdad. me alegro, me alegro, me alegro. Pues Mario, no quiero robarte más tiempo. La verdad es que estaría, vamos, horas y horas y horas contigo, pero bueno, no quiero robarte más tiempo. De verdad que 1 millón de gracias, Nada. Mario. Bueno, yo creo que todos los que te estaban escuchando nos has dado un chute de energía para conseguirlo, para que todos mejoremos y lograr un mundo mejor. Y nada, a por esas tenemos que ir. Gracias a ti, Miriam, y un abrazo enorme a todas las personas que nos hayan seguido. Que no dejéis nunca, 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 pase lo que pase, de creer en vosotros, en vosotras y en vuestras posibilidades. Nunca dejemos de creer en eso, porque si hay algo realmente sólido en el ser humano, no es lo que le pasa, es quién decide ser ante lo que le pasa. Eso es lo más sólido, eso es lo más potente, eso es lo más grandioso. No podemos dejar pasar eso. Entonces, solo mandaros ese abrazo, ese mensaje de cuidar el ánimo, porque cuidando el ánimo estamos cuidando todo. Genial. Pues muchísimas gracias, Mario. Cuidaros. Gracias. Adiós. Adiós.